Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor. Como lo veníamos anunciando con bombos y platillos, porque realmente tanto el invitado como el marco que rodea esta entrevista lo amerita, hoy va a estar con nosotros el ex intendente de San Francisco, ex ministro de la provincia de Córdoba y actualmente candidato a vicegobernador de la provincia de Córdoba. Doctor Martín Miguel Yarlora, bienvenido a nuestra casa, va a ser sometido a un riguroso interrogatorio. Es decir, el pueblo, como decían los próceres de Mayo, quiere saber de qué se trata. Es decir, esta es la primera vez que en la historia de San Francisco... Eso quería remarcar, ¿no? Corríjame usted, esta mañana hablábamos con Martín en la radio, pero yo le decía, no registro en la historia de San Francisco un antecedente de un sanfrancisqueño integrando la fórmula... ¿Que haya sido candidato? Que haya sido candidato a vicegobernador y en una fórmula, bueno, con chances de llegar al gobierno. ¿Hubo algún vecino de las Piur? ¿No es cierto? Claro, Gallardo, Sabatini ¿no es Gallardo. Pero de San Francisco no. De San Francisco no. Martín, buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que tu agenda es apretada, pero te agradecemos que nos dediques este tiempo. Hay varios temas que queremos abordar con vos en este contexto en el cual vos ya sos candidato a vicegobernador de Unión por Córdoba. Arrancaríamos, decíamos con Néstor, preguntándote por qué en diciembre de 2013, en medio de un gobierno provincial que estaba en una situación de debacle, recordemos, el alzamiento policial y todas las dificultades que se vivieron en ese momento, vos que venías de enfrentar a De la Sota y hacer una gran elección interna con más de 150.000 votos en la provincia, ¿por qué aceptaste ser ministro de un gobierno que parecía que se caía? Bueno, antes que nada, un gusto. Néstor, Daniel, un gusto estar con ustedes. Por supuesto, saludar a todos los vecinos de San Francisco y de toda la región. Estamos con la voz un poco así también por el estado gripal, pero también por alentar a la Verde ayer, que ya hemos ganado un punto importante, así que estuvimos ayer en la cancha, te vi ahí también, Daniel, estando. Grité mucho el primer gol. Ya van a venir los triunfos. Los triunfos, pero la verdad es importante un punto, y importante disfrutar, estar en la B Nacional, ¿no? Que la ciudad tenga un equipo en esa dimensión que nos posiciona continuamente. La verdad que en ese momento, yo sostengo que cuando un gobierno le va mal a su gente. En ese momento, después de lo que fue el levantamiento policial, la difícil situación de zozobra y lo difícil que fue, yo en ese momento estábamos gestionando en Córdoba, así que vi lo que sucedía, tomamos rápidamente los elementos que había que hacer también en materia de la ciudad. Acordate que disuasivamente ordenamos la salida de los móviles, digamos, toda la fuerza viva de la ciudad en cada una de las ciudades trataron de generar un esquema de disuasión del delito, más allá en la situación que prestaban las fuerzas policiales, que no todas se sumaron, hubo distintos casos y hubo algunas fuerzas que siguieron siendo no leales al gobierno, leales a la ciudadanía. Porque cuando la policía se retira, no puede hacer una huelga la policía, ¿no? porque los delincuentes no hacen huelga. Claro. Entonces fue una situación tremenda, con un gobierno nacional que, como ustedes saben, se acuerdan el papelón de Capitanich, sí, inclusive, que no optó por mandar las fuerzas, que quiero decir que las fuerzas federales, como Gendarmería, inclusive están en Jesús María, o sea, no es que si la pidieron, que si no la pidieron, que corresponde, que... Por supuesto. Después de ese momento, una situación muy difícil, por supuesto que el gobernador convoca a muchísimos dirigentes, y en especial nos convoca a nosotros como dirigentes que veníamos, como bien vos decís, de hacer una excelente elección y proponiendo que tenían que haber definiciones y cuestiones distintas también en el gobierno. Hace una apertura y ahí vamos nosotros a colaborar con muchísimos dirigentes jóvenes, algunos más conocidos que otros, como es el caso de Germán Prato, intendente de Morteros, que ocupa la Secretaría de Ambiente, y así sucesivamente también se incorporan otros jóvenes que tienen que ver como, podríamos hablar de Julián López, que es el intendente de Melo, y así sucesivamente abren el gobierno a un esquema dirigencial juvenil, y en el cual también a medidas distintas. Quiero decirte que
Fue importante también esta creación de la nueva legislación en materia también que se está aplicando ahora para el trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Fue importante también la nueva ley que tiene que ver con la policía, con lo que es hoy que la comunidad tenga la posibilidad de opinar sobre los antecedentes de determinados policías para sus ascensos. Esto es una apertura hacia la sociedad civil para saber qué policías tienen que ascender y qué no. En todo ese esquema de debate, si vos te acordás lo que nosotros veníamos planteando en nuestra elección, tenía que hablar con abrir a las reformas de la segunda generación democrática, planteando una mayor participación de la sociedad civil. Y nos toca justamente el desafío de ir a un ministerio, como es el Ministerio de la Producción, que tenía nada más ni nada menos que reparar los principales, entre muchos de los damnificados, fueron los comercios. Claro. En Córdoba, bueno, también en San Francisco lo hubo, pero principalmente en Córdoba, todo lo que pasó después, a posterior de los saqueos. Así que fui a un ministerio, sin lugar a dudas, que era un ministerio con un desafío muy fuerte, muy difícil y con un perfil que ustedes saben que a mí siempre me interesó y me interesará mucho, que es el perfil productivo. Yo soy alguien que sostiene... ¿Cómo te sentiste desde el punto de vista personal yendo a ocupar un cargo capitalino? Porque es un lugar común, Daniel, que los capitalinos son un poco celosos respecto del interior, como si a aquellos puestos le correspondiera por derecho propio. ¿Te recibieron bien? ¿Fue una cosa...? Yo creo que como cuando Sportivo va a jugar al Chateau, es más o menos esa sensación, ¿no? Tenés que rendir examen continuamente. Constantemente. Y sin lugar a dudas son desafíos más allá del ejercicio continuo de la gestión. Es un ámbito distinto, al cual para mí no es extraño. Yo estudié en Córdoba, milité muchísimo tiempo y acordate que ocupé también cargos en los que fue la coordinación de la Dirección de Empleo y Formación Profesional. Por eso yo digo, sobre el tema producción, para mí es un tema esencial. Yo soy alguien convencido de que las sociedades que crecen y progresan son aquellas sociedades que pueden generar empleo. Por eso hay que ver la educación con el trabajo, la conformación de los clústeres. El primer PPP se implementó desde ese área. Exacto, de esa área. ¿No es El cierto? PPP, el programa de edad productiva, los volver al trabajo. Estuve trabajando en esa implementación, inclusive me tocó después coordinarlo en su formación, un programa que es sin lugar a duda uno de los programas más exitosos del gobierno, tan necesario para darle la primera oportunidad a los jóvenes, ¿no? Pero quiero rescatar esta idea. Yo me pude ir a cumplir ese desafío también pensando en que en nuestra ciudad dejábamos un equipo que sabía lo que había que hacer en la ciudad. Si yo no tuviera la firmeza y no supiera que dejaba un equipo que iba a seguir continuando todo lo que veníamos haciendo, con un líder como Ignacio García que está a la altura de las consecuencias, yo no me hubiera ido. No me hubiera ido. Porque mi primer responsabilidad era con los sanfrancisqueños. Y así lo entendí. Como estaba totalmente tranquilo con el equipo y sabía que este cambio que nosotros hicimos en la ciudad no iba a tener ninguna alteración. Es más, lo que hicimos nosotros desde Córdoba es justamente acelerar muchas de las gestiones que nosotros teníamos, acercándonos a un gobierno provincial que veníamos teniendo, no digo diferencias, pero posturas distintas. Sí. Esto también nos permitió acercarnos y de esa manera agilizar muchas cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Pensemos... Porque convengamos, Martín, vos te recordarás que hubo algunas voces disonantes en el tema que decían, no, Yayora tiene un contrato con San Francisco por 4 años y tiene que quedarse acá a cumplirlo. Y tienen toda la razón, y yo así lo siento. Digamos, yo siento que tengo una responsabilidad con la ciudad, y creo que la he cumplido, la cumplo y la voy a seguir cumpliendo toda mi vida. Los que amamos San Francisco, en donde estemos, tenemos que siempre tratar de ayudar a la ciudad, que nos dio todos los elementos para ser personas de bien, formarnos, crecer, y que hoy, en mi caso, está albergando a mi familia y está haciendo crecer a mis hijos. Es una ciudad a la cual quiero y amo. Sí, entonces, en resumen, yo no hubiera ¿no tomado... consideras que este paso a la administración pública provincial haya sido dejar a San Francisco? No, para nada. Inclusive yo creo que fortificó las posibilidades de San Francisco, y esto demostrado en claras gestiones. A ver, la elección, cuando los sanfrancisqueños nos acompañaron, al poco tiempo entre la primaria y la general, se firmó el convenio en Arroyito que permitió que el gobierno provincial dijera: voy a hacer la autovía de la Ruta 19. Hasta ese momento
Las autovías comprometidas por el gobierno era a Río Cuarto, ustedes se acordarán, Sí. y a Jesús María. Se firma un acuerdo y empieza la construcción de la autovía en lo que significa los límites en la avenida de lo que es de Córdoba a San Francisco, que hoy está trabajándose creo que hasta una etapa a Río Primero, y la posibilidad de la licitación que ya está en marcha para empezar de San Francisco a Devoto en los 2 tramos y en el trabajo ese complementario. A posterior de eso nosotros logramos gestiones que hacía años que veníamos pidiendo. Por ejemplo, el traspaso del Centro de Educación Física. No hablemos de la ayuda constante en subsidios permanentes o en fondos que se giraron para seguir haciendo obra pública o en maquinarias que vinieron con gestiones naturales que hacemos continuamente o en ayudas o en gestiones que hemos hecho con las instituciones. Recientemente lo tuvimos Ignacio aquí, Daniel, y habló de un aporte post lluvia de 24 millones de pesos. Bueno, esa fue una gestión conjunta que hicimos con el Ministerio de Infraestructura, en el cual son 24 millones de pesos, creo que 20 millones de pesos aproximadamente para desagües, 4 millones para poner rápidamente las calles en reparación. Pero después el salón cultural que se está haciendo en los viejos tribunales, un lugar a los cuales vos has recorrido, se cuida la fachada, pero vamos a tener un polo... Mitripaso. Un polo cultural que los otros días pasaba justamente con Marcela, que estábamos viendo la obra, cómo estaba la misma avanzando. Después el traslado del Centro de Educación Física a manos municipales, algo que hacía años que los profesores pedían y que la sociedad necesitaba, porque ahí es un lugar espectacular para seguir construyendo cuestiones deportivas, que se está haciendo la primera pileta pública de la ciudad integrada, que ahora Ignacio la va a climatizar, arreglando los baños y generando ahí un polo de desarrollo muy importante para el deporte. Son algunas de las cuestiones que me estoy acordando, pero quiero decirte que el convenio de la firma de la autovía, que logramos todos los sanfrancisqueños y todos los del departamento San Justo en ese acompañamiento, en esa elección, son obras multimillonarias en valor y obras que nos permiten salvar vidas. Creo que toda esa gestión, ni que hablar de las gestiones individuales con asociaciones, con instituciones de la ciudad, con empresas y con instituciones productivas, en lo que es el armado ahora que Ignacio está trabajando en el clúster salud, porque nosotros vemos lo que el polo educativo ha crecido, lo del polo productivo, bueno, pero ahora vienen nuevos desafíos también. Entonces la verdad que creo que nosotros cada vez que pudimos dar un paso más, ese paso ha beneficiado a nuestra ciudad, más allá del trabajo que hicimos en toda la provincia, ¿no? ¿Cómo ves, hablando de toda la provincia, desde esa experiencia ministerial, la actividad comercial e industrial de la provincia? ¿Cómo la ves? ¿Qué ha logrado? ¿Qué le está faltando? No, yo creo que Córdoba, hay que entender que es muy difícil. Córdoba es casi un gran país, y con regiones totalmente disímiles en materias productivas, que tiene que ver con una gran diversalidad y con polos productivos. Digamos, no es lo mismo entender el norte de Córdoba al este y no es lo mismo el sur a las sierras. Algunos viven orientados más al turismo, otros vivimos más orientados a la producción agropecuaria. La industria metalmecánica no es la misma en todos lados. Los clústeres se van diseñando con una potencialidad educativa y una diversidad industrial. Desde el Ministerio, ¿trabajaste con Banco Córdoba? Bueno, creo que ha sido algo de lo más destacado. Nosotros buscamos en el banco una asociación la cual nos permitió inyectar en la economía, en un año muy difícil como el anterior, más de 1.000 millones de pesos. Permitiendo a la pyme cordobesa tener accesos a financiamiento casi impensados. Ustedes se acordarán lo de las tarjetas, lo de los créditos, y permitían de esa manera competir en un momento muy difícil al comercio local con las grandes cadenas. Porque cuando la situación se dificulta, las grandes cadenas tienen una política agresiva a veces, en el sentido de ponen más publicidad, generan elementos de inversión en lo que tienen financiamiento propio, y el pequeño comercio queda a veces indefenso y no tan pequeño. Y ahí vienen las cadenas locales. Y a esas cadenas locales fue la que hicimos nosotros, ¿se acuerdan la tarjeta cordobesa en 20 cuotas? 20 cuotas. Ahora lo prorrogaron todavía. Ahora la prorrogaron. En 20 cuotas a 0% de interés, no lo podían creer. Martín, y así fuimos con los autos, para la industria de los autos de Córdoba, y así fuimos con las motos, y así fuimos a un montón de sectores productivos que le permitió nutrirse del recurso financiero para pasar un momento muy difícil, terminando siendo uno de los programas más exitosos de la provincia. Martín, te proponemos... Bueno, Daniel, estamos de regreso. Viene interesante la charla. Martín,
En un determinado momento de tu gestión como ministro, resolviste dejar el cargo, bajar al llano y volver a la militancia. ¿Era necesario dejar el cargo para intentar proyectarte a nivel provincial, discutirlo, un protagonismo al máximo nivel? Me parece que hoy, a la luz de los resultados, fue una decisión totalmente acertada. Aparte, entendiendo... Porque algunos la interpretaron, se peleó con el gobernador. No hubo una discusión, sino que hubo digamos, inclusive el mismo gobernador dijo que quienes quieran ser candidatos, es muy difícil estar dentro de un gobierno y plantear una candidatura en la cual hay otros que comparten el gobierno que también aspiran a lo mismo, otros, y creo que a veces eso genera la posibilidad de, en mi caso, dedicar el tiempo 100% completo frente a ya una convocatoria interna. Claro, estaba la perspectiva de una elección interna. Existía una convocatoria interna, nosotros teníamos la voluntad de participar, había que recorrer la provincia, la verdad Córdoba es una provincia muy amplia, es el segundo distrito electoral del país. Después de provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante es la provincia de Córdoba. Es más que Santa Fe y más que Capital Federal, con más de 400 ciudades, circuitos, con una importante, es muy heterogénea en su composición y hay que darse el tiempo. Y para darme ese tiempo, yo consideré necesario en lo personal, no es que yo le pida a los otros que hagan lo mismo, pedir licencia para poder dedicarme el 100% de mi tiempo justamente a la preparación necesaria para competir en las internas. Uno de los principales ejes que vos venís planteando es la renovación dentro del justicialismo. Este acuerdo, donde compartís la fórmula con Schiaretti, permite proyectar en hechos esa renovación que vos venías planteando? Yo creo que es un trasvasamiento generacional. Tal vez esto es una palabra de los años 70, ¿no? Sí. El trasvasamiento generacional ordenado. Creo que nosotros hemos ganado un lugar en un partido de gobierno, en un partido que gobierna actualmente, como el justicialismo. La verdad, llegar al lugar que nosotros estamos ocupando no es fácil. El cambio no significa tirarlos por la ventana a los que están... Yo creo que en esto, cuando uno tiene una carnicería y le enseña al hijo, va de a poco aprendiendo el oficio. En un torno lo mismo. En una empresa. Bueno, yo creo que uno tiene que tener la humildad suficiente para entender que siempre puede ir aprendiendo, más allá de que en mi caso he gestionado una de las ciudades más importantes del país, que he estado al frente de un ministerio tan importante como el Ministerio de la Producción, en una de las provincias más productivas y sin lugar a dudas más industriales de la Argentina, pero también entendiendo que en este paso en la historia, estar acompañando y componiendo la fórmula con Schiaretti me parece que es una fórmula que vincula la experiencia, la renovación, pero con dos gestores, porque tanto él como yo somos gestores que hemos tenido a cargo, en algunos casos, ministerios en común, porque él también fue ministro de la producción en un tiempo, en mi caso la ciudad, en su caso la provincia, y creo que nuestra generación ha podido obtener un lugar muy importante, como es nada más ni nada menos que la vicegobernación, y aparte en la lista, cuando uno la analiza, hay un trasvasamiento generacional también importante con muchísimos jóvenes, y también van a haber muchísimos jóvenes intendentes que van a ganar intendencias importantes de nuestro espacio, y bueno, es un proceso que se va dando escalonadamente. Y me parece que las sociedades sabias lo van haciendo de esta manera, ¿no? Es interesante y en algún momento lo estuvimos charlando con Daniel en nuestras charlas, que también las tenemos. La decisión del actual gobernador de no competir por la gobernación, a sabiendas de que en la tradición del justicialismo cordobés el gobernador es el jefe del partido. O sea que un poco está entregando no solamente el sillón de Cabrera, sino el liderazgo dentro del partido, ¿no es cierto? Yo creo que me parece muy importante y lo que De la Sota está haciendo con su presentación y la posibilidad de ser el próximo presidente de la Argentina. Algunos plantean... no llega. Algunos plantean que no llegan. Hay miles de planteos. Es un planteo que a mí me lo dijeron toda la vida. No llega.
se empieza a llegar en la medida que uno propone y empieza a caminar rumbo al objetivo. Después es la gente, la circunstancia, Dios, la que te va haciendo cumplir o no esa etapa. Lo primero que uno tiene que hacer es caminar y empezar a trabajar. Pero es muy importante para los cordobeses. Nosotros necesitamos tener una persona que genere un modo de ver el país distinto y más federal. Y que se lo anime a plantear. Esto lo están haciendo todas las provincias. Martín, que Córdoba fue una víctima durante estos 12 años, que se han encarnizado con la... No tenga duda. No mandaron camino, nada. Yo por eso escucho a algunos hoy que dicen, no, vamos a mejorar la producción, pero cuando tuvieron que defender a la producción estaban mirando para otro lado. Hablan de los trabajadores, pero hoy cuando hay que hablar de que bajen las ganancias, no lo discuten. Hablan de la economía, pero no hablan de la inflación y del INDEC. Sí, o quisieron desmantelar el sistema jubilatorio cordobés. Bueno, a ver, hablan de mejorar las jubilaciones de los cordobeses, pero no discuten la plata que nos debe la nación en la caja. Tengan en claro algo. A ver, si hay un gobierno que nosotros vamos a tener una relación distinta, por supuesto, si llega de la Sota presidente, vamos a tener una relación. Ahora, el próximo gobierno que venga va a tener una relación totalmente distinta con Córdoba de la que existe hoy. Eso yo no tengo duda, porque el kirchnerismo se acaba en la próxima elección, aún con el candidato que más mide del kirchnerismo, porque piensa tener una relación totalmente distinta e institucional con las provincias, porque lo han sufrido ellos, porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el que llegue va a tener una visión distinta. Ahora bien, nosotros tenemos una apertura al diálogo constante, y esto lo saben todos. Lo he tenido yo en la ciudad, lo he tenido Juan, lo he tenido de la Sota. El diálogo constante ha sido una actitud del gobierno. Ahora, no crean que vamos a dejar de defender los intereses cordobeses. Que eso, no podemos estar mirando para otro lado. Nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros jubilados, vamos a seguir defendiendo nuestra producción, vamos a seguir defendiendo que necesitamos obra pública, vamos a seguir defendiendo los intereses de Córdoba. Por supuesto que queremos un diálogo, porque queremos que los cordobeses nos devuelvan lo que no nos están dando, que nos devuelvan la plata de nuestra jubilación, que nos hagan las obras. Está bien, nosotros, fíjate en esto de la autovía, está bien, hemos logrado que la provincia reconozca y nos empiece a hacer la obra, pero es plata que estamos poniendo cada uno de todos nosotros y los que nos están viendo para hacer una autovía en una ruta nacional que la tiene que hacer la nación, no nosotros. Sí, sin hablar del tema del gas, ¿no es cierto? Que ni siquiera tenían que poner plata. Lo del gas era simplemente firmar una autorización de un aval para un crédito que íbamos a pagar los cordobeses. Ahora, ¿cuánto tiempo perdimos y cuánto tiempo pierde la producción? Para los que entendemos que el progreso se genera con el trabajo, porque eso genera las oportunidades necesarias para el progreso, no gasificar la provincia es una tarea tremenda. El daño que nos han hecho no firmándonos a nosotros esos avales no tiene nombre. Y vos me decís, sí, pero San Francisco tiene gas. Sí, pero nosotros no podemos pensar en San Francisco. Claro. Eso es pensar chiquito. En términos habitacionales es menos del 2% de la provincia. Nosotros tenemos que pensar que tenga gas el departamento. Si le va bien a todo el departamento, nos va a ir mejor a los sanfrancisqueños. Por eso cuando a mí me decían, Martín, ¿te acordás cuando habíamos logrado pasar el gas a manos de los sanfrancisqueños? Porque eso también es algo que el gobierno nuestro le deja a las futuras generaciones. Hoy, de la misma manera que el gobierno justicialista anterior dejó el agua en manos de las generaciones, que hoy es un capital que tenemos, también nosotros hoy le dejamos el gas. Y de esa manera nos permitió a nosotros hoy empezar a llevar el gas a barrios más humildes de nuestra ciudad. Y Ignacio lo sigue haciendo y lo vamos a seguir haciendo mientras gobernemos hasta cubrir el 100% de la ciudad. Pero cuando me preguntan a mí si nosotros tendríamos algún problema de que el gas que pasa por aquí, nosotros llevarlo a otra localidad, y algunos dicen, no, porque crecen nosotros necesitamos que crezcan todos. Nosotros vamos a crecer más crezcan las ciudades que nos rodean. Porque son ciudades que van a venir a estudiar, que van a venir a consumir, que van a venir a progresar y vamos a crecer en conjunto. No tenemos que mirar nunca más en el egoísmo al crecimiento y al desarrollo. Bueno, que no haya gas en el departamento San Justo es algo que tenemos que solucionar. Y qué mejor que nosotros, con Juan, que tenemos una mirada totalmente productiva y totalmente de desarrollo, para hacer esas obras y para acompañarlo. Y el próximo presidente no le pedimos ni que nos dé la plata, que no nos obstruyan y que nos den las posibilidades de pedir los créditos internacionales necesarios para que nosotros podamos hacer estas obras de gasificación. Bueno, Martín, si vos llegás a la vicegobernación, te vas a tener que acordar del Vila Cululú. Bueno, esa es una obra que gracias a Dios, parte de estos 20 millones que vienen, ustedes saben, es para... el alteo del interprovincial. Exacto, que también
bien lo decía Ignacio, bueno, hay que complementarlo haciendo ellos la obra. Claro. ¿No? El Vila Cululú es algo, la verdad, esencial para nosotros y también para los santafesinos, que creo que ahora están reflexionando y están trabajando certeramente en eso. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde a los cordobeses, inclusive con la gestión de Ignacio, con las obras que va a hacer el municipio y la provincia en conjunto. Ahora necesitamos que los santafesinos, nosotros no podemos meter máquinas en el terreno santafesino para hacerlo. Pero fíjate qué paradoja. El otro día en Freire, o las críticas que recibimos, y ustedes lo habrán visto, que dicen que ahora le tiramos el agua a ellos. Sí. Eso, nosotros el agua siempre sale por el mismo lado. Lo que pasa es que las obras que se fueron haciendo con las lagunas de retardo, con los pulmones pluviales, con la limpieza de los canales, ellos ven que cada vez que llueve, más allá de esta catástrofe que no pasaba hace 50 años, pero que en lluvias comunes, ya el agua corre mucho más rápido y no nos inundamos tanto como antes. Entonces creen que es que el agua se la tiramos a ellos. No, las obras de las lagunas pluviales, Ignacio ahora está por habilitar una nueva en un sector importante de la ciudad, y cada loteo que se hace hoy la tiene que hacer, y ahora está, también me contaba él, justamente haciendo el canal de conexión con una laguna también nueva que va a estar allá para la zona norte, ¿no? En la zona de Casonas, de Las Rosas y todo, que se vio afectada mucho más fuertemente en esta lluvia extraordinaria que tuvimos. Bueno, estas obras terminan complementando, pero lo importante, yo tomo unos minutos para esto. Sí. La ciudad es un organismo vivo. La ciudad de hace 8 años a esta no tiene nada que ver, porque la ciudad crece. Como crecemos los humanos, también se desarrolla la ciudad. Con lo cual la ciudad necesita obras constantes. Necesita obras constantes que vayan mejorando cada vez más sus capacidades pluviales, de cordones cuneta, de cloacas, de gas. Por ende la gestión no puede parar. Por ende el desarrollo no para. Por ende defender esta administración que hicimos, y que es una municipalidad distinta a la que heredamos hace 8 años, que no podíamos ni siquiera comprar, yo me acuerdo, se pincha la goma de un camión viejo y a nosotros no nos fiaban ni una goma a este municipio, con miles de cheques devueltos, con los empleados que no cobraban con una administración, con vecinos que le habían cobrado las obras y no se las habían hecho. Bueno, este es otro municipio, pero este municipio hay que defenderlo. Y esto se defiende, por supuesto, acompañando este proceso. Para mí va a ser un enorme honor, si me acompañan los sanfrancisqueños, poder trabajar de la provincia para acompañar a Ignacio y para que esto siga creciendo. Porque no es que se hicieron unas obras y se paró, falta mucho más por hacer. Martín, vamos a hacer una nueva pausa, la última ya. Cuando volvamos, permitime que te lleven por unos minutos, después volvemos a la política, Néstor, al terreno de las sensaciones y de los sentimientos. Me gustaría explorar un poquito ese costado de históricos, lo más importante que ha hecho un dirigente de San Francisco. ¿Te detenés en algún momento a pensar en esas cosas? ¿Te genera sensaciones? ¿Te remite a momentos de tu vida? ¿Te remite a momentos de tu juventud? ¿Lo soñaste? ¿Soñaste con que tu carrera iba a ser tan importante? No, la verdad que no. Yo le pongo el 100% de la energía a lo que estoy haciendo, y el único reproche que por ahí me hago y un agradecimiento que hago con mi familia. Porque la verdad uno deja todo. Y creo que si Dios te da la posibilidad de estar en el lugar donde nosotros estamos, que con nuestro actuar diario podemos mejorar la vida de nuestros vecinos y tener esa posibilidad, me parece que uno tiene que dar el 100% de todo. Pero dando ese 100% de todo, sacrificás cosas que después no se recuperan. Y ahí viene precios intangibles. Y ahí viene este sacrificio que a veces lo sostiene la familia. En ratos que perdés con tus hijos, en eso que después es muy difícil recuperar. Si no tenés una familia que te apoye, en lo otro es como que siento que si Dios te da la fuerza y la gente te pone en ese cargo, vos tenés que estar el 100% en eso. Es como que cuando estás, digamos, la satisfacción a veces de poder hacer determinadas cuestiones que le mejoren la vida a la gente, es esa la vocación pública. El día que, yo lo pienso así, el día que yo ya creo que no estoy dando más del 100% de mí en ese sentido, es el día que yo creo que tengo que hacer un paso al costado de la política.
Y sí, lo que a mí, la tarea pendiente, aunque que yo lo trato de estar en los hechos importantes, sin lugar a dudas te perdés etapas, que son etapas que no se recuperan. Y yo lo sé que no se recuperan. Y ese es el costo que lamento pagar por la actividad que hago. Pero entendiendo que uno tiene la vocación y agradeciendo, por supuesto, a toda la familia, ¿no? A la familia, digamos, como mi esposa y mis hijos, pero más extensa también, que a veces, lamentablemente, tienen que sufrir algunas críticas o algo extensivo, porque la responsabilidad pública hace esos, pero eso es como tema. Y lo otro, yo considero que si uno, digamos, para sacar el municipio adelante, cuando me tocó asumir en el municipio, yo me acuerdo esa Navidad llegué y me acosté digamos, estaban comiendo y me acuerdo que llego a la noche, era la Navidad, y me quedo en el sillón y me saco el saco, qué sé yo, y cuando me levanté ya eran como las 5 de la mañana, que me quedé dormido. Y me dijeron, no desperté. Ese es el nivel de agotamiento a veces cuando uno le pone toda la energía. Si uno no le pusiera toda la energía, la verdad que las cosas no se dan. Y estar rodeado de un equipo. A ver, digamos, es un equipo de gobierno, en lo cual la verdad todos han dejado todo para que hoy el municipio esté donde esté. Después cuando me tocó ir al ministerio fue lo mismo. Fue todo enero, todo febrero, las 24, inclusive se sorprendían algunos, y te lo cuentan empresarios, que citaba los sábados. Y algunas veces no venía alguno y decía, no, pero ¿cómo? No, yo creí que era el lunes, no, el sábado, esto hay que salir rápido. Y había esa lógica del trabajo, la lógica de la preparación, la lógica de la experiencia. Evidentemente que al estar en el fragor de la batalla, tampoco te das tiempo para reflexionar en esto que yo te digo, que uno desde la distancia y también desde unos cuantos años más, uno lo mira con otra perspectiva. Martín, volvamos al terreno de lo duro. La seguridad es un tema que preocupa mucho a toda la provincia. Si te eligen vas a tener altas responsabilidades en el gobierno provincial. ¿Cuál es tu mirada de la cuestión de la seguridad? En San Francisco estamos un poco sensibilizados, por un episodio que se vivió la semana pasada, pero en términos generales, ¿cuál es tu mirada de la cuestión de la seguridad? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hoy es un problema de toda la Argentina, que sin lugar a dudas tenemos que trabajarlo todos en conjunto, desde el punto de vista de todos los organismos. Más allá de lo que sucede en nuestra ciudad, que como ustedes saben, nosotros hemos siempre trabajado en lo que ha sido nada más ni nada menos que poder traer los tribunales federales, algo que se pedía hace muchísimos años. Ignacio hoy gestionó, y ya está la gendarmería aquí también. Continuamente estamos trabajando con la cooperadora policial y la policía, pidiendo mejores dotaciones, más elementos. Ustedes saben que la ciudad hace un trabajo. Ignacio ha hecho unas reuniones y la comisión de un comité de planificación de seguridad ciudadana, y por supuesto la disposición del municipio poniendo recursos en ese sentido, ¿no? Con una difícil situación de San Francisco, que todos sabemos que compartimos una situación delicada, donde no depende toda la estrategia del combate contra la delincuencia de nuestra provincia, sino que compartimos en esto, somos hermanos de Santa Fe, con dos ciudades que compartimos límites, con jurisdicciones distintas, lo cual nos lleva a tener una respuesta distinta desde todos los aspectos. Entendiendo yo en mi caso que la seguridad se construye, entendiendo que la seguridad no es solo un tema policial, de más policías, de justicia, sino que tiene que ver con otros aspectos, que tiene que ver con mejorar la educación, mejorar la empleabilidad, generar mayores oportunidades. Por eso las sociedades más desarrolladas son sociedades que tienen menores índices delictuales, porque van generando una construcción de la seguridad. Pero en este momento nosotros tenemos que trabajar para incrementar todo lo que pueda hacer en toda la comunidad, reforzar todas las medidas, la provincia, el municipio y la nación, trabajando en ese sentido, uno al lado del otro, para reforzar, por supuesto, la seguridad y toda la comunidad. En esto,
la nueva creación de la nueva policía con este nuevo perfil que le ha dado el gobernador para luchar contra el flagelo de las drogas, esta nueva ley que yo creo que va a ser muy importante, en el cual se le pida a la comunidad la posibilidad de decir, bueno, ¿qué opina usted de los policías para ascender? A ver si ha sido buen policía o no, como que la comunidad vaya evaluando a ver qué clase de policía ha sido o no, para ir mejorando las fuerzas, ir capacitando y dotando de más policía. Nos van a tener trabajando en ese sentido. Ahora, soy un convencido que nosotros tenemos que tener una mirada más amplia, que la seguridad se construye generando más oportunidades, mejorando la educación, mejorando la Martín, empleabilidad, dando más oportunidades. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, la clase política, con algunas excepciones en las que veo que debemos contar la tuya, lo único que se preocupa es por el aspecto represivo. Nadie se pregunta por qué estamos viendo las realidades que estamos viendo, que niños apenas, ni siquiera casi son jóvenes, 12 o 13 años, están cometiendo delitos violentos. Es decir, ¿qué sociedad les estamos construyendo a esos chicos? Es decir, se me ocurre que la política, en el buen sentido de la palabra, debe reflexionar sobre cuáles son las causas de este desajuste, de este desacople de estos jóvenes que no encuentran otra salida más que la violenta, más que a través del delito. Es decir, yo por eso creo que hay que tener una mirada sistémica, no unicausal, aunque yo sé que sostener lo que yo digo es difícil y muchos no se animan a decirlo, bueno, porque el discurso a veces pasa por otra línea, pero creo que es la responsabilidad. Nosotros tenemos que trabajar desde distintos sentidos de este flagelo. La inseguridad es la punta del iceberg. Nosotros tenemos que entender que son distintas situaciones las que la traen a la misma. Ahora bien, frente a la problemática, nosotros tenemos que trabajar con la sociedad civil y todos juntos para mejorar. Acá se trajeron las cámaras, hay que seguir con estos aspectos, hay que reforzar y generar un diálogo social de cómo mejorarlo. Ahora bien, no nos podemos quedar tranquilos cuando el chico da acá la vuelta, deja el colegio y no hacemos nada. Por eso desde el municipio generamos tanto sobre educación. Por eso es que Areti está, bueno, les voy diciendo algunos programas que se van a implementar. Por supuesto que los primeros pasos han sido muy buenos, pero es que Areti va sobre la ley del aprendiz. Va sobre un refuerzo en todo lo que tiene que ver con la educación técnica de oficios. Va, digamos, en el boleto educativo con el sostenimiento, pero también va a ampliar lo que tiene que ver la nueva política educativa, lo que tiene que ver con seguir con las escuelas como nosotros tenemos una de las pocas en la provincia, con la nueva modalidad educativa, que tiene que ver todas con herramientas modernas, para ir complementando en los jóvenes la posibilidad de las nuevas tecnologías. Martín, permitime a ver si nos podés dar una reflexión sobre este concepto. Evidentemente hay un tema de contención social, como lo plantea Néstor y como lo planteas vos. El gobierno nacional tiene una política de contención social. Asignación universal por hijo, subsidio a la garrafa, bueno, una cantidad de subsidios. ¿Advertís vos alguna diferencia conceptual entre este subsidio, que es un entregar dinero a una persona que eventualmente lo está necesitando, con las políticas de subsidio que lleva adelante el gobierno de Unión por Córdoba y las que vos estás y pensando? una cosa es subsidiar el desempleo y otra es subsidiar el empleo. Son dos cosas. Yo considero uno que es clientelar y lo otro no. Yo considero que, a ver, yo estoy de acuerdo en la asignación universal por hijo. Me parece que son derechos que hay que darlo cuando uno no tiene las condiciones necesarias. Pero también nadie quiere vivir del subsidio. Lo que nosotros tenemos que ir dándole es una garantía en lo que tiene que servir en la capacitación constante para mejorarles las oportunidades a la gente. Nadie quiere vivir eternamente subsidiado. Ahora, nosotros tenemos que ir generando alternativas y oportunidades para mejorar su capacitación, para incorporarse al mundo del empleo, donde cada vez es más competitivo. A ver, el mundo ya cambió. Los recursos naturales, gracias a Dios nosotros los tenemos, pero ya no son el eje decisivo de las naciones que crecen y se desarrollan. Son los recursos humanos, es la capacitación, es la educación. Entonces nosotros tenemos que avanzar en la innovación.
Y por eso es que hablamos nosotros de decir las nuevas escuelas técnicas, cómo acompañar con innovación y tratamiento, para dónde tenemos que ir generando. El trabajo ese como lo conocíamos anteriormente, ¿te acordás que uno entraba a una firma y trabajaba casi toda su vida? Ese concepto de estabilidad murió. Hoy cualquiera va a tener que afrontar continuamente en su vida muchas etapas. Y para eso va a necesitar, en el cambio constante, la preparación constante. Por ende nosotros, desde todos los niveles, así lo entendimos nosotros desde el municipio, lo sigue entendiendo Ignacio, la educación no es una tarea que la podemos delegar en la provincia y en la nación. Cada municipio tiene que hacer lo que pueda para ir mejorando las posibilidades educativas de sus jóvenes y de sus niños, porque ahí está el futuro. Darle una oportunidad educativa es darle una oportunidad de que pueda tener una inserción laboral en el futuro. Y desde la provincia nosotros, entendiendo esto, la ley del aprendiz, un claro mensaje hacia la educación técnica para dar oficios, para mejorar la productividad, pero no para oficio para que sean empleados, oficio para que sean emprendedores. Eso también es un claro concepto. Yo fui a la escuela de trabajo y a nosotros nos enseñaban y prácticamente la idea era que aprendiéramos, en mi caso electrónica, para ir a una fábrica y trabajar de técnico en electrónica y para reparar. Bueno, el cambio tiene que ser, a mí me tienen que enseñar ahora electrónica, pero para que el día de mañana yo pueda inventar algo, yo pueda armar mi propia empresa, yo tengo que ser un emprendedor. Esa es la innovación que tenemos que traer al campo educativo, al campo de lo que tiene que ser la producción. En ese contexto es el que nosotros estamos. Por ende, yo creo que el subsidio, cuando uno no tiene que comer, hay que darle comida. Pero eso no puede ser constante. Digamos, nosotros tenemos que dar comida para que se alimente y darle las herramientas educativas para que progrese. Para que pueda progresar, todos tenemos que tener derecho a tener una vida mejor. Y esa vida lo tenemos que dotar nosotros con las oportunidades. El que tiene oportunidades, el que tiene la visión de futuro, los abogados dirán, tiene los frenos inhibitorios. Tiene que tener una esperanza de vida. Algunos, cuando no tienen ninguna oportunidad, han jugado en la vida. Y yo no digo que esa sea la causa por la cual cometen delito, pero sin lugar a dudas tiene que ser una de las razones valeras. Nosotros tenemos como sociedad darles oportunidades. Ahora, en el mientras tanto, más policías, más capacitación, mejores elementos, mejores niveles de prevención, trabajar todos los estamentos juntos, trabajar la sociedad civil, no hay soluciones mágicas. Prevención, no hay soluciones mágicas. Ahora, el tema de futuro es la construcción de la seguridad. Y construir la seguridad es construir futuro con educación, con más trabajo y más oportunidades. Néstor, se nos fue el tiempo. Hubiéramos quedado nosotros sí, capaz que ahora que cuando se apaguen las cámaras seguimos un ratito. Pero seguramente ya lo hemos comprometido a Martín, por lo menos 2 o 3 oportunidades más antes de las elecciones para ir haciendo un seguimiento de lo que es la campaña electoral. Es la primera vez que tenemos un sanfrancisqueño en la fórmula, lo tenemos que aprovechar. Si no, tenemos que esperar que nos vengan a visitar, que de hecho nos vienen y gracias a Dios todo el mundo pasa por aquí, por la mesa de Aquí Ahora Actualidad. Bueno. Martín, te tenemos que agradecer que en el arranque de lo que es esta campaña electoral hayas estado aquí con nosotros, que hayas privilegiado en este sentido a los medios de San Francisco, porque estuviste en todos, y bueno, y será hasta la próxima. Bueno, yo agradecerles por supuesto a todos ustedes y agradecerles a todos los sanfrancisqueños, porque muchas de las cosas que se hicieron porque ustedes nos acompañaron. Hoy algunos dicen, bueno, salió el municipio de la quiebra, hicimos el polo educativo, el deporte anda distinto. Esto no lo hace un gobierno, lo hace una sociedad, cuando quiere progresar. Y yo creo que San Francisco entendió que nosotros queríamos y trabajamos durísimo, y lo estamos haciendo, y hoy Ignacio lo hace con el mismo equipo, y creo que el quiebre que dimos fue entender que se podía. Y hoy la ciudad está mucho mejor. No significa que todo está hecho, porque no. Mira, me voy a ir unos minutos más, pero el progreso no cansa. Cuando nosotros entramos, uno de los reclamos era seguir extendiendo el gas a los barrios más humildes, que más le faltaban. Me acuerdo que llego a un barrio de la ciudad a inaugurar el gas y íbamos a tomar unos mates. Bueno, cuando salgo la gente felicitaba por la obra, una obra que la hacemos en conjunto con los vecinos y el municipio, y me deja una cartita. Bueno, cuando yo llego a mi casa, leo la carta y decía, bueno, gracias Martín por esta obra de tener gas, la verdad que hacía un montón de años, yo creí que nunca iba a llegar y qué sé yo. Bueno, uno dice, qué bueno que después de tanto esfuerzo, doy vuelta a la carta, no te olvides Martín que falta hacer el cordón cuneta. Eso es el progreso. Y nosotros tenemos que entender que una vez que se termina una etapa,
tenemos que iniciar otra. Porque el progreso no nos cansa a los sanfrancisqueños, no nos cansa a los cordobeses, ni nos cansa a los argentinos. Pero el progreso se hace en conjunto. Si el barrio no nos hubiera acompañado para hacer esa obra, el gas nunca hubiera llegado. Por eso yo soy un agradecido de las instituciones de la ciudad, de los vecinos de la ciudad, en donde nosotros nos tocó afrontar una etapa muy difícil de la ciudad y con el apoyo de todos pudimos lograr muchos objetivos. Pero esos objetivos no significa que nos hayamos conformado con eso, sino que hoy queremos más, porque queremos ver un San Francisco cada vez mejor y más pujante. Así que no dudo que nos vamos a estar viendo y que vamos a seguir trabajando en conjunto, y yo en el lugar donde esté, donde me toque, donde la gente nos ponga y donde Dios quiera, para seguir trabajando para los sanfrancisqueños, en este caso para todos los cordobeses. Bueno, muy bien, doctor Yarlora. Nosotros con eso estamos cerrando esta jornada larga pero interesante. Lo hemos tenido aquí a nuestro convecino, el doctor Martín Miguel Yarlora, explayándose en sus experiencias como ministro, cuáles son sus sueños, sus proyectos, qué quiere él para sí y para la provincia. Y con esto damos cerrado esta edición especial de Aquí Ahora Actualidad, y en la confianza de haber cumplido con sus expectativas, lo volvemos a invitar para que nos acompañen el próximo miércoles en este canal y a esta misma hora. Muchísimas gracias y muy buenas noches.